Se dan cuenta que se acabó esa imagen que es un atributo que les da la sociedad. La sociedad le da la autoridad, el atributo se lo quita también. Y por lo tanto no es una cosa innata a la persona. Es parte de su cuerpo, de su manera de ser, de su personalidad individual. Es una cuestión social. Y el poder puede ser un gran elemento de búsqueda de ampliación de libertades, como el poder puede ser también un elemento de coacción, de limitación, de dominación. El poder tiene esas dos caras. Y por eso es que el poder, siendo esa relación desigual, concentra recursos de manera también distinta y capacidades, y hay reglas dominantes. Y las reglas de organización del poder son fundamentales en relación al tema de la corrupción. ¿Cuáles son en el Perú esas reglas del poder que tienen que ver con la corrupción? Ustedes saben que la conquista del Perú fue un acto privado. Un grupo de conquistadores le tocaron la puerta a la reina y le dijeron: bueno, aquí podemos llegar de otra forma a las rutas del Asia. Y se embarcaron. Y el descubrimiento de América fue un acto de inversión. Y los territorios que se encontraban, se iba a pagar un diezmo a la corona, un 10%. Ese diezmo es lo que constituía el pago por la apropiación privada. Y los cargos eran cargos que se compraban. Los cargos en el régimen colonial se compraban, se pagaban y se compraban. Entonces, los cargos de administración pública en el virreinato de la colonia, el ser virrey, el ser oidor, se compraban. Y las propiedades se asaltaban y se concentraban. Y se pagaba al rey, que era el propietario titular abstracto de todo, se le pagaba un diezmo. Por eso es que se creó una idea, que es la que está en el corazón de muchos pequeños alcaldes, funcionarios o burócratas de administración pública, de que el cargo público, la función pública, es para hacerse rico, es para tener un patrimonio privado. Que la función pública es, en el fondo, solamente un medio para poder ejercer un interés privado. Eso se llama, en el concepto sociológico, patrimonialismo. Esto es, yo soy virrey, porque me voy a hacer rico como virrey mexicano, yo lo he comprado y tengo que recuperar la ganancia. Así como uno dice, yo voy a ser diputado y después le voy a pagar a que me financie la campaña. Bueno, esa idea del patrimonialismo de la función pública, de que uno entra a la función por interés privado, no por interés de la colectividad, esa idea que viene desde la colonia, se instaura en la colonia en el Perú. Y se forma en nuestro país un régimen de dominación basado en esa idea del patrimonialismo, en cuerpos separados, los indios y los españoles. Cuando viene la independencia, esa idea del patrimonialismo como regla del poder, una regla corrupta del poder, no desaparece, se reformula en la República. Ustedes saben que la República, en la primera República, en el siglo XIX, hay una autora, Carmen Maquebo, que le ha puesto un nombre exacto. Le llama la República Militar Guanera. ¿Por qué? Porque la República mantuvo intacta la constitución indígena, que era el 80%, el 90% del país pagaba sus tributos como la colonia para sostener al Estado y para pagar los costos de la guerra de la independencia. Pero de pronto se descubrió que había el guano, que estaba ahí nomás en las islas, era cuestión de sacarlo y venderlo a una economía internacional que requería fertilizantes. Entonces había una gran ganancia. Y el Estado pasó a tener en pocos años el 70, 80, 90% de sus ingresos basados en el guano. Entonces la gente dejó de pagar tributos. No es que el país se convirtió en un país independiente, emancipador, y dijo a los indígenas: no paguen contribuciones, no. Había tanta plata en el Estado que dejaron de pagar. Pero esa plata que entró al Estado se convirtió en un recurso que fue asaltado desde el gobierno de Chile, hizo una lista de sus amigos. ¿A quiénes le damos los recursos públicos? A este, a este, a este y a este. Y así se formó la oligarquía peruana, asaltando los recursos públicos. O sea que no es nuevo, el tema no es nuevo. Esa tradición patrimonialista se constituye, se afirma en la era de la República Militar Guanera. Fueron los militares que lucharon en la independencia, los que entran a cargos públicos, que adquieren la riqueza del guano y se hacen un listado y se lo reparten entre ellos. Y después vienen algunos y hacen ferrocarriles, algunos que sirven y otros que no servían, y siempre quedaba su porcentaje más del cargo del poder político, y otros que hacían grandes negocios. Hubo un intento de hacer un desarrollo del país que no fructificó, que falló, y por eso es que terminamos hundidos, derrotados, autoderrotados, creo yo, en la guerra del Pacífico. Fuimos sin barcos, fuimos sin capacidad de enfrentamiento, sin base productiva, fuimos a la derrota. Viene luego, en el siglo XX, el cambio del país.
Entonces se rehace la República y ahí cambia ese régimen patrimonialista. No, se hace lo que se llamó un neopatrimonialismo. Esto es, se organiza mejor el Estado, se estabiliza el Estado, se institucionaliza el Estado, los cargos públicos ya no dependen de mi razón estrictamente familiar, sino dependen del proceso de nombramiento, de selección, pero el cargo público sigue viendo como un cargo para el negocio privado. Como dicen en algunos sitios, uy, este alcalde ya se consiguió su jubilación. O sea, como llegó alcalde, ya tiene para tener un futuro. O este congresista ya tiene para poder conseguir su fondo futuro. O este ministro, cualquier que entre a un cargo público, la idea primera que hay es cómo va a resolver su vida privada, de negocios o personal o familiar. Esa idea patrimonialista se mantiene en la Segunda República a lo largo del siglo XX. Y se mantiene de manera muy fuerte, no la anterior, por favor. Se mantiene de manera muy fuerte porque se exige al ciudadano. El ciudadano dice, un momento, aquí quiero el derecho a la tierra, aquí quiero el derecho a vivir con capacidades de votar, no quiero elegir a mi gobernante, sino que sea el pisco y la butifarra que decide en mesa. Yo quiero que haya un régimen político de sufragio libre. Las mujeres dicen, yo quiero tener derecho al voto, y recién en la época de Udría se da el derecho al voto a la mujer. No porque Udría fuera un feminista, sino que quería que su mujer fuera candidata. Pero se van ampliando los derechos de ciudadanía, y al ampliarse los derechos de ciudadanía van chocando con ese régimen patrimonialista en el manejo de la gestión pública, en ese régimen corrupto. Y por eso es que el régimen corrupto se va volviendo más complejo y entra en crisis ese régimen corrupto contra la ciudadanía, empieza a exigir cada vez más la vigencia del conjunto de sus derechos económicos, políticos, cívicos. Y cuando la ciudadanía está en eso, viene, cuando está ahí en colapso el régimen oligárquico por la quiebra del gamonalismo, por la quiebra de las haciendas semifeudales, por la quiebra de esos enclaves internacionales que tenían, por ejemplo, la IPC, el control del petróleo sin pagar impuestos al Perú. Cuando eso está en quiebra, viene un régimen que en estos días estamos en un momento de sentencia. Ese régimen en un golpe, primero gana las elecciones, luego un golpe y luego instaura una dictadura durante varios años. Y he escrito un libro sobre ese régimen que se llama El Estado Mafioso. Todo lo que escribí en este libro, nada ha sido refutado, todo está confirmado. El juicio que se le está haciendo ahora a Fujimori fue un caso de derechos humanos, pero Fujimori además tuvo muchísimos otros temas en ese régimen. Ese fue un régimen que concentró todos los poderes. En manos de Fujimori estaba el poder militar y la Fuerza Armada controlada por Montesinos, estaba el poder judicial, ya la intervención en el poder judicial con la Secretaría Especial que tenían, estaba el Ministerio Público, con Blanca Amelia Colán y todo el control que había del Ministerio Público, estaba el Congreso, con el Congreso domesticado, estaba la creación de las leyes, la aplicación de las leyes de la administración y el control de las mismas y los beneficios por el Poder Judicial. Todo estaba controlado. Todo el régimen institucional estuvo en una sola mano en la época del Fujimori. Y estaba controlado en un sistema en el cual, ¿saben ustedes cuál fue la primera norma? El primer acto de gobierno que hizo el 5 de abril de 1992. El primer acto de gobierno, ¿saben cuál fue? El primer acto de gobierno fue quitarle a la policía el control de las pistas del narcotráfico y pasarnos a la Fuerza Armada. ¿Y quién designaba a los oficiales que iban a estar a cargo de las pistas del narcotráfico? El señor Montesinos. Primer acto de gobierno. ¿Acaso por eso es casual que hace poco haya aparecido el subjefe del Servicio de Inteligencia por Montesinos y jefe de la Casa Militar de Fujimori aquí en Paita embarcando droga oculta bajo el café? Y es casual que el juez, cuando va a la juez y dice aquí están, y van a su casa y encuentran en su casa no solamente el pago de la droga, sino encuentran en su casa que existen archivos del Servicio de Inteligencia importantísimos y toda la documentación de los pagos a Montesinos. ¿Y qué hace el fiscal? Le dice a la señora del coronel retirado, usted guárdelos hasta mañana y mañana no los da. O sea que la cosa no ha cambiado mucho. Esa capacidad de poder. Y el narcotráfico es uno de los temas claves del manejo del fujimorismo. Porque el narcotráfico está también en muchas otras cosas. Ese dinero en efectivo, ese que vemos en la televisión de los pagos a los canales de televisión, a los grandes empresarios, los pagos a los funcionarios públicos, esos millones que repartían Montesinos en efectivo, es la manera como mueve el narcotráfico sus recursos, en efectivo, para que no haya control bancario. Y eso no es nuevo. Uno de los temas claves de la denuncia de ese tipo de régimen, ¿cuál fue?
El Perú tenía